El tema de hoy es la oración y la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a ir aprendiendo cosas donde a lo mejor tal vez alguna vez has orado por alguien que está enfermo y dices no pasó nada. Pues vamos a estar hablando acerca de todo eso. Y bueno, pues vamos a ir directamente a la palabra y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo número 5. Vamos a leer del versículo número 13 al versículo número 16, hermano. Y vamos a ir poco a poco, vamos a ir explicando y les voy a decir por qué quise yo meter este pasaje o estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Pero poco a poco, conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta de por qué este pasaje. ¿Amén? Libro de Santiago, capítulo número 5, versículo 13. Dice, es una pregunta, dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo, afligido? Perdón. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy, de poder estar reunidos en tu casa, de poder permitirnos venir el día de hoy a congregarnos. Gracias por ese tiempo que nos has regalado, en el cual hemos podido cantarte, adorarte, alabar tu bendito nombre, Señor. En esta hora, Señor, también queremos escuchar el consejo de la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero pedirte, Padre, que tú obres en el corazón y en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Que tú obres también en aquellos, Señor, que estarán escuchando este mensaje. Tal vez no tenga que ser el día de hoy, tal vez el día de mañana, Señor. Pero que tú seas haciendo tu obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el día de hoy, Señor, nosotros podamos salir, Señor, con una mentalidad diferente, Señor, en cuanto a la oración, Señor. Que tú, Padre, puedas cambiar y transformar, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Lo que hemos creído, Señor, que hoy nuestra fe se aumente, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor. Por eso yo hoy te pido, Señor, para que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, ponemos este servicio y este tiempo de tu palabra en tus manos. Amén y amén. Amén. Pues bueno, hermanos, estaba yo ahorita leyendo el pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 13, donde empieza ahí con una pregunta. Empieza Santiago, el apóstol, diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Amén. Dice: haga oración. Amén. Entonces, ahorita de que hablábamos acerca de los temas que hemos estado tocando, y cuando yo estaba preparando el tema, me doy cuenta que uno de los temas de los que hablamos fue precisamente eso, de cuando nosotros estamos pasando tiempos de aflicción. Aquí Santiago dice: si está alguno entre ustedes, entre vosotros afligido, dice, haga oración. Amén. Dice: está alguno alegre, cante alabanzas. Amén. Entonces ahí, cuando yo leía también esto de cante alabanzas, a veces nosotros podemos decir, bueno, aquí habla de que cuando yo esté alegre, pues canto una alabanza, ¿verdad? Pero cuando yo me voy a los salmos, me doy cuenta que hay oraciones de alabanza a nuestro Dios. Entonces yo creo que aquí está alguno alegre, cante alabanzas, puede ser también una oración en la cual nuestra gratitud nos lleve a cada uno de nosotros a adorarle por medio de una oración de gratitud hacia nuestro Dios. Nosotros a veces aquí, en nuestro tiempo que tenemos, al final siempre oramos, hacemos una oración de gratitud, una oración para agradecerle a Dios lo bueno que Él ha sido en la vida de cada uno de nosotros. Entonces dice aquí: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. En esos versículos que nosotros estamos viendo, hermanos, si nosotros vemos los 4 versículos que leímos, en los 4 versículos Santiago nos habla acerca de la oración, de lo importante que es la oración para diferentes tiempos en nuestras vidas. Si estás afligido, haz oración. Si estás alegre, bueno, dice, canta una alabanza, que yo ahorita explicaba que esa alabanza se puede convertir en una oración de gratitud. Dice, ¿está alguno enfermo entre nosotros, entre vosotros, entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren. Amén. Y luego dice, para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y lo dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Aquí sigue hablando de la oración para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí el versículo número 16 termina hablando de la oración y nos damos cuenta que en los versículos que hemos leído habla prácticamente Santiago acerca de lo importante que es la oración. Amén. Pero en el versículo 15, que es en el que yo me quiero enfocar el día de hoy, en el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Y termina diciendo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Entonces, cuando yo leía ese pasaje, ese versículo de la Biblia en estos días, me doy cuenta que la palabra dice que Santiago dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Entonces, creo yo que este versículo, hermanos, debe de estar ligado al primer versículo o al primer pasaje de la Biblia con el que nosotros empezamos esta serie de la oración. Cuando nosotros empezamos esta serie de la oración, nos fuimos a Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 14. Yo quisiera que ahorita volviéramos a leer ese versículo con el cual empezamos esta serie el primer martes de este mes. Si me pueden acompañar, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 14. ¿Ya lo tenemos? Y ahí en Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 14, vemos que la palabra dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y el día de hoy yo quiero hablarles, hermanos, o Dios quiere hablarles de lo importante que es la voluntad de Dios en cada una de las oraciones que nosotros hacemos. Hoy vamos a estar hablando de la oración de fe, sí, pero una de las cosas bien importantes que tenemos que ver el día de hoy es la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque si tú lees el libro de Santiago solamente, ahí en donde vimos ahorita, en el versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y una de las cosas que yo he aprendido es que a veces cuando nosotros oramos por alguien que está enfermo y a veces sucede que no pasa nada y yo he conocido gente, a mí alguna vez me pasó que a veces te sientes a veces hasta frustrado porque dices, yo oré con fe y la palabra de Dios dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero en Primera de Juan 5:14 dice que esa es la confianza que tenemos, que si oramos a Él conforme su voluntad, Él nos oye. Y una de las cosas que yo quiero que el día de hoy nos llevemos en nuestro corazón es que cada una de las oraciones
que nosotros hacemos, cada una, no solamente por sanidad, cada una de las oraciones que nosotros hacemos están sujetas a la voluntad de nuestro Dios. Y hoy quiero decirte que va a haber oraciones, como dice su palabra, que a lo mejor no son conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener bien claro el día de hoy es que todo gira alrededor, se puede decir, de la voluntad de nuestro Dios. Nosotros podemos ser hombres de fe y orar por algún enfermo, y Dios sabrá lo que Él hace. O sea, no porque la palabra de Dios dice que la oración de fe salvará y levantará al enfermo. Si nosotros no tomamos en cuenta la voluntad de nuestro Dios, nos puede llevar a pensar o inclusive a sentirnos como frustrados, como decir, pues yo oré con fe, oré creyendo que Dios podía sanar, pero yo veo que Dios no sanó. Conforme vayamos avanzando, quiero ir hablando de la voluntad, de lo que es la voluntad de Dios, no solamente, como les decía ahorita, no solamente en la oración de sanidad, sino en todo tipo de oración. Cuando es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Cuando no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. O en otras palabras es, cuando es la voluntad de Dios, nos va a contestar con un sí, y cuando no es la voluntad de Dios, nos va a contestar con un no. Amén. Entonces, yo creo que el versículo que estamos viendo el día de hoy de Santiago lo debemos de relacionar mucho con Primera de Juan 5:14 y estar conscientes de que todo gira alrededor de lo que es, de lo importante que es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y yo mientras preparaba el mensaje me acordé de ese pasaje donde Dios, donde los discípulos de Jesús le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo número 11 y versículo 1. Lucas capítulo número 11 versículo 1, hermanos, por favor. Y ahí en el encabezado dice Jesús y la oración. Amén. Vamos a leer varios versículos para ir metiéndonos en lo que va a ser el mensaje de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones el día de hoy. Amén. Dice en el versículo número 11, en el capítulo 11 versículo 1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en el versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid, y les enseña el Padre Nuestro. Amén. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y lo dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces aquí vemos un pasaje que nos habla de lo importante que es que nosotros entendamos que todo va a ser conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dice: venga tu reino, ¿sí? Les dice Jesús: cuando oren de esta manera, y les enseña el Padre Nuestro. Y en esta parte dice: venga tu reino, y Jesús les enseña a que ellos, cuando oren, le digan al Señor: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida de Jesús, cuando Él estaba a punto de ir a la cruz, que Él decide ir a tener un tiempo de oración y de intimidad con Dios, y invita a uno de sus discípulos para que lo acompañen, y por ahí les dice que ahí lo esperen tantito, porque Él va a ir a tener un tiempo de oración. Y la oración de Jesús es una oración que nosotros conocemos muy bien, y que a veces cuando oramos lo decimos, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros el día de hoy entendamos que todo gira alrededor de la voluntad de nuestro Dios. Jesús está en el huerto de Getsemaní y está orando. Dice la palabra de Dios que Él se sentía muy angustiado, que Él se sentía pues tan angustiado que dice que su sudor
eran como gotas de sangre. Amén. Y en ese tiempo que él estaba ahí, nosotros vemos esa oración o esa petición que él le hizo a Dios de decirle: Padre, ¿verdad? Dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Y conocemos la historia y sabemos que Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario en medio de esta oración en la cual él realmente decía: si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, yo no quiero pasar esto, pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Amén. Y vemos ahí a Jesús poniendo en práctica lo que él les enseñaba a sus discípulos en el Padre Nuestro. Cuando ores, tienes que decir: pero que no sea mi voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo vemos a él diciendo: no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Entonces aquí vemos una historia de un personaje, yo creo que el personaje más importante de nuestras vidas y el personaje más importante de la Biblia, pidiéndole a Dios, orando a Dios, mas sin embargo terminando la oración diciendo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bueno, se hace la voluntad del Padre, se cumple el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra, y Jesús tiene que ir a la cruz del Calvario. Amén. Otro de los pasajes que también yo recordaba por la mañana es cuando el apóstol Pablo ora a Dios, ¿verdad? Ora a Dios pidiéndole que le quite ese aguijón, y dice Pablo: a lo cual yo he rogado 3 veces que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Me? Entonces aquí vemos al apóstol Pablo también orando para que el Señor le quite ese aguijón. ¿Me? Mas sin embargo, aquí yo quiero hablar acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Cómo la voluntad de Dios no fue quitarle el aguijón, sino decirle: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ahí en el aguijón vemos que también había un propósito que Dios estaba cumpliendo, y la voluntad de Dios era así, era que el apóstol Pablo viviera con ese aguijón. Y también, a pesar de que él le rogó, le pidió, pues es el apóstol Pablo, hermanos. Yo no sé cuántas veces oró, pero ahí dice: a lo cual he rogado 3 veces que me lo quite, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Yo quise meter estos 2 pasajes de estos 2 personajes importantes de la palabra de nuestro Dios, para que nosotros entendamos lo que es la voluntad de Dios. Amén. Que Dios en su voluntad va a haber oraciones que nosotros, decía yo ahorita al principio, va a haber oraciones que nosotros le vamos a hacer al Señor, y tal vez el Señor las va a contestar con un no, o tal vez Dios va a hacer el milagro, ya sea en tu vida o sea en la vida de aquella persona por la que tú estás orando. Pero sí, una de las cosas que tenemos que entender y que tenemos que llevarnos en la mente y en el corazón, hermanos, que todo gira alrededor de la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros estamos orando para que Dios nos sane, ¿ven? Y Dios no nos sana, bueno, pues hay que estar conformes, ¿sí? Si no es la voluntad de Dios que Dios me sane, a lo mejor ahorita Dios no me sana. Yo tengo años orando por una enfermedad que yo tengo, y le he pedido a Dios y le he dicho: Señor, de muchas maneras te lo he dicho, y le he dicho: Señor, si tú quieres, ahorita tú puedes, te extiendes tu mano de poder y tú me puedes quitar la enfermedad, pero es si tú quieres, es si es tu voluntad. Amén. Entonces a veces es ahí donde nosotros como hijos de Dios, yo creo que fallamos a veces en todos los aspectos de cuando oramos por un enfermo, de cuando oramos por nosotros cuando estamos enfermos. Y entonces yo lo que sí quiero que el día de hoy nos quede en el corazón, nos quede en la mente, es que todo siempre va a ser y todo siempre va a girar alrededor de la voluntad de nuestro Dios. Nosotros vamos a estar hablando un poquito más adelante de la autoridad que Dios nos ha dado por medio de su palabra para orar por enfermos, hermanos. Nosotros tenemos autoridad de parte de nuestro Dios para orar por enfermos, para que el Señor los levante, para que si tú oras por un paralítico y si Dios lo quiere levantar, Dios lo va a levantar. Pero nosotros tenemos que entender
que eso es conforme a la voluntad de nuestro Dios. O a lo mejor vas a orar por alguien que le duele la cabeza y de rato le vas a preguntar y te va a decir, me duele más. Amén. Es un ejemplo, ¿verdad?, de lo importante es que nosotros entendamos, porque más adelante vamos a ir viendo el por qué, lo importante que nosotros entendamos y caminemos en esta oración de la que yo quiero hablar el día de hoy, en esta oración de la que Dios quiere hablarle a la iglesia el día de hoy, hermanos, porque estoy seguro que Dios va a empezar a hacer cosas grandes en este lugar. Dios va a empezar a hacer milagros. ¿Cuántos creen que Dios va a empezar a hacer milagros en este lugar? Y Dios los milagros los va a hacer por medio de ti y de mí. No solamente va a venir gente enferma aquí, va a venir gente que necesita libertad, que necesita ser libertada. Y nosotros tenemos que tener esa fe para orar por esa gente que Dios va a traer a este lugar. Tenemos un reloj de oración donde vemos peticiones de sanidad. Amén. Y nosotros oramos para que Dios obre y nos gozamos cuando sabemos que Dios ya hizo la obra. Amén. Pero cuando seguimos orando por alguien que no ha sanado, pero cuando seguimos orando por alguien que decimos, Señor, ya tenemos 6 meses orando por él, tenemos que entender que si no ha sanado es porque no es la voluntad de nuestro Padre. A veces creemos que nos falta fe. Creemos que nos falta fe, pero yo hoy quiero decirte que es la voluntad de Dios la que se mueve y la que nos lleva a entender que nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer lo que Santiago dice en su palabra. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Eh? Nosotros tenemos que tener esa fe de orar por los enfermos. Y dice, y los levantará. Amén. Y esa debe de ser nuestra fe. Pero dentro de nuestra fe inquebrantable que debemos de tener, debe de ser una fe en la cual entendamos que si Dios quiere lo va a hacer, y si Dios no quiere no lo va a hacer. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Hay varios personajes de la Biblia que a mí me gustan mucho. Pero vamos a ir viendo pero vamos a ver primero un pasaje de la palabra de nuestro Dios que yo quiero que nosotros veamos. También son pasajes muy conocidos, pero tal vez no los ponemos por obra, o tal vez simple y sencillamente creemos que no estamos llamados para, pues hoy estamos hablando de orar por los enfermos, y Dios hoy quiere capacitarnos, aquellos que no hemos aprendido o no hemos caminado en esa fe, en esa autoridad que Dios nos ha dado, de saber que nosotros, si oramos por alguien, Dios, Jesús, lo puede sanar. Es que no se trata de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. No se trata de nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos por alguien que está pasando una situación de enfermedad, nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar esa autoridad que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y ahorita yo quisiera que fuéramos a Marcos capítulo número 16 y vamos a leer el versículo 17 y 18, por favor, hermanos. Libro de Marcos capítulo número 16, versículos 17 y 18. Amén. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén o no amén? Libro de Marcos capítulo 16, 16, sí, versículos 17 y 18. Amén. Y dice Jesús en su palabra, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Y luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Y termina diciendo en el 17, sobre los enfermos pondrán las manos y sanará. Amén. Eso es lo que dice Jesús a sus discípulos. Amén. Y yo quiero preguntarte algo el día de hoy. ¿Tú crees que si tú pones las manos sobre los enfermos, ellos puedan ser sanados en el nombre de Jesús? ¿Cuántos creen que si oran por un enfermo, Dios lo puede sanar y Dios lo puede levantar? A ver, otra vez. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado la autoridad para orar por enfermos, para poner las manos en el enfermo y que Dios lo sane? Su palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice, en mi nombre, dice Jesús, le dice a sus discípulos, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y en su nombre nos dice todo lo que los discípulos podían hacer. ¿Amén? Aquí habla de echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas, pero hoy estamos hablando de la oración de sanidad, de que Dios quiere usarte a ti y a mí, amén, para orar por los enfermos. Y aquí habla, una de las señales es, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Pero es en el nombre de Jesús. Y yo creo que muchas de las veces, lo decía al principio, ahí es donde nosotros como cristianos fallamos o nos falla la fe. Porque yo muchas veces he ido o me han invitado o he estado en la clínica número 6 orando por enfermos, sobre todo de recién convertidos hace alrededor de 15 años. Amén. Íbamos y nos parábamos afuera de la clínica 6, juntábamos 30, 40 gentes, les predicábamos el evangelio, les dábamos el testimonio de poder de lo que Dios hizo en la vida de mi hijo. Amén. Y al final orábamos por los enfermos, por los que estaban en piso, por los que estaban en terapia intensiva, por los que estaban en urgencias y también por los que estaban allá afuera. Amén. Y orábamos por ellos. Amén. Y yo, cuando empecé a ir, empecé a aprender que no se trataba de mí, que yo lo único que yo tenía que hacer era ir y orar por los enfermos. Y a veces ni siquiera poníamos las manos porque estábamos allá afuera y estábamos orando por los que estaban allá arriba en piso. Padre, en el nombre de Jesús, sana, toca, Señor, en terapia intensiva, Señor, en urgencias. Amén. Pero yo desde que salía de mi casa, hermanos, yo salía creyendo que Dios iba a hacer algo ahí en esa clínica. Y yo aprendí que si nosotros vamos a ir a una clínica o vamos a ir a visitar a un enfermo y vamos dudando que si Dios va a hacer algo, mejor no vayas y mejor no ores. ¿Amén? Tú tienes que ir con la convicción de que el que va a hacer la obra es Dios, que tú lo único que vas a hacer es ir a orar por los enfermos. En la clínica orábamos por los que estaban arriba, orábamos por los que estaban abajo y orábamos por los que estaban ahí. Dios nos daba el privilegio de poder tocar a los que estaban ahí, pero los que estaban en piso, eso no los podíamos tocar. Pero yo siempre que me venía de esa clínica, yo me venía contento, yo me regocijaba, porque yo sabía que Dios algo había hecho allí en esa clínica. Amén. Dios por algo nos estaba mandando allí a esa clínica. Amén. Y esa es una de las maneras que nosotros debemos de caminar. No como yo, ni como yo creo, sino de tener la fe de que Dios va a hacer milagros. Y Dios te quiere usar a ti para hacer esos milagros. Dice la palabra de Dios, estas señales seguirán a los que creen. Y si nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro, Dios lo va a hacer. Yo no tengo la menor duda de que si ahorita yo saliendo de este lugar me encuentro con alguien que está enfermo, yo no tengo la menor duda de poner mis manos sobre de él, inmediatamente hacer una oración y decirle: Padre, si tú quieres, lo puedes sanar ahorita. Yo lo pongo en tus manos, pero no tengo la menor duda. Yo sé que Dios me lo está poniendo ahí y la palabra de Dios me da autoridad para que yo ponga las manos, o a veces sin poner las manos. A veces vamos a estar aquí enfrente orando por los enfermos y no vas a poner las manos, pero si es la voluntad de Dios que alguien sea sanado, Dios va a hacer el milagro. Amén. Amén o no amén. Entonces Dios nos da autoridad por medio de su palabra para que nosotros oremos, para que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sean sanados en el nombre
en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una historia que está ahí en el libro de Hechos, capítulo número 3. También es una historia bien conocida. Libro de Hechos, capítulo número 3. Y el encabezado ahí dice la curación del cojo. Y vamos a hablar sobre estos dos personajes. Amén. Que es Pedro y Juan. Vamos a leer del versículo número 1 al 10. Es una historia, y vamos a leerla. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces aquí el versículo número 1, Lolo me dice que subían a la hora novena, que era la hora de la oración. Amén. Iban al templo a la hora novena porque era la hora de la oración. Una de las cosas que me habla el versículo número 1 es que Pedro y Juan eran hombres de oración, eran hombres que querían estar ahí en esa hora porque eran hombres de oración. Amén. Entonces aquí nosotros tenemos servicio los domingos a las 9:30 de la mañana y es un servicio de oración donde la primera petición por la que siempre oramos es por los enfermos de la iglesia. Yo los invito para que ustedes se animen y puedan venir y estar aquí con nosotros para estar orando por aquellos que están enfermos. Amén. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Ven? Juan, Pedro y Juan ven a un lisiado de nacimiento pidiendo limosna. Dice la palabra que siempre iban y lo ponían ahí para pedir limosna. ¿Amén? Y dice que iban Pedro y Juan, dice, y fijando en él los ojos les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Él esperaba recibir pues la limosna, ¿verdad? Y en el 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Entonces aquí vemos a Pedro y a Juan yendo al templo, yendo a la iglesia. Amén. Y encontrándose a alguien afuera. Amén. Y él esperaba recibir unas monedas. Amén. Pero Pedro y Juan, sabiendo que tenían esa autoridad, ellos habían estado con el maestro, ellos habían visto al maestro sanando enfermos, limpiando leprosos, levantando paralíticos, aún resucitando muertos, y ellos habían estado con él. Y dice que cuando ellos iban por ahí, llegando a esa iglesia, a ese templo, dice que estaba ese lisiado. Amén. Y dice que Pedro y Juan se pararon y dice que lo miraron fijamente, y en el nombre de Jesús le dijeron: levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que los pies se le afirmaron. Amén. ¿A cuántos le gustaría ser como Pedro y Juan? A mí sí. Dice que ellos llegaron y con la autoridad que Dios les había dado, le dicen: levántate y anda. Y dice que se le afirmaron los pies. Amén. Y ahí vemos un milagro del poder de Dios, de un milagro de dos de los discípulos que creyeron en el poder sanador de Dios, en el poder, en el milagro, en el momento, porque ese es un milagro que Dios hace ahí en ese mismo momento. Va a haber momentos en nuestra vida que nosotros vamos a orar por alguien y a lo mejor Dios va a hacer el milagro en ese momento. Yo no sé si a ti te ha pasado, has orado por alguien donde tú has visto el poder de Dios manifestarse ahí en ese momento. Amén. Y Dios es lo que quiere hacer con cada uno de los que estamos el día de hoy aquí. Dios quiere que nosotros seamos de bendición en esa área de poder orar, o de orar por los enfermos, de orar por aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad. Una de las cosas importantes que yo he visto es que a veces cuando nosotros estamos enfermos, como que no queremos orar por los que están enfermos, ¿verdad? Porque a lo mejor pensamos: pues si no me ha sanado a mí,
Amén. Pero yo quiero decirte el día de hoy que si Dios no te ha sanado a ti, es porque no es la voluntad de Dios. Pero eso no tiene nada que ver para que tú tengas la fe de orar por alguien que está enfermo. Amén. O a lo mejor estamos enojados con Dios porque tenemos una enfermedad crónica que le llaman, ¿sí? Y no queremos orar por los que están enfermos. Hay quienes enseñan que tú no puedes dar lo que no tienes, o sea que si tú no estás sano, no puedes orar por los enfermos. Cuando yo leo la Biblia, yo veo otra cosa diferente. Amén. De hecho, una vez a mí me dijeron, amén, pero como yo he orado por gente en la que Dios ha hecho milagros, entonces y leo la palabra de Dios, entonces yo sé que Dios a mí me ha dado autoridad. Aparte está el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros. ¿Cuántos de aquí tienen el don de sanidad? Nadie. ¿El don de milagros? Nadie. Yo sí. Yo sí. ¿Amén? Y es una de las cosas que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Es que nosotros veamos y entendamos que Él nos quiere usar a cada uno de nosotros. Él nos quiere usar, Él te quiere usar a ti y me quiere usar a mí orando por aquellos que están enfermos. Y como yo les he dicho, hoy estoy hablando sobre los enfermos, pero no solamente es orar por los enfermos. Amén. Aquí vemos a Pedro y a Juan, ellos empezando, cuando fueron a la iglesia, al templo, ellos tuvieron la fe y sabían que Dios era el que iba a hacer el milagro, y ellos no pensaron nada. Ellos solamente pensaron que Dios iba a hacer, Jesús iba a hacer la obra en ese momento. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos de estar capacitados, hermanos, para orar por los enfermos, para orar por aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. Y como lo decía ahorita al principio, no importando si nosotros estamos padeciendo algo, si nosotros estamos sufriendo algo, eso no debe de influir en nuestra fe, para que nosotros sepamos que Dios puede hacer un milagro, y si Él quiere, Él lo va a hacer, es conforme a su voluntad. Yo ponía aquí, no importa si nosotros tenemos alguna enfermedad, eso no nos impide orar por el que tiene cáncer, por el que no ve, por el que no camina, por la estéril, amén, por el quebrantado del corazón, por los que están cautivos, amén. Entonces Dios nos está llamando, hermanos, a que nosotros tomemos esa autoridad que Él nos ha dado por medio de su palabra para orar por los enfermos, amén. Y una de las cosas que yo veo es que a veces como que creemos que nosotros no estamos capacitados o no tenemos esa autoridad para orar por los enfermos. Yo quiero animarte el día de hoy por medio de la palabra a que tú seas de esas personas que creen, es más, que buscan orar por los enfermos. Cuando nosotros íbamos a la clínica, íbamos porque sabíamos que Dios nos mandaba, amén, y lo hacíamos con mucho gozo y con mucha alegría de ir a orar por esa gente que estaba ahí en la clínica número 6. Cuando tú vas a la clínica, ves gente que está sufriendo, ves gente con dolor, ves gente con tristeza, ves gente llorando porque su papá se está muriendo, porque su mamá se está muriendo, y nosotros lo menos que podemos hacer es dar de gracia lo que un día hemos recibido. Amén. Yo creo que aquí hay a quien Dios ha sanado. ¿A alguien Dios lo ha sanado? A mí a lo mejor de lo que ahorita hablo no, pero sí me ha sanado de otras cosas. Amén. Y conozco a mi hijo como Dios lo levantó casi al borde de la muerte. Amén. Y fue algo impresionante que Dios hizo en la vida de mi hijo, que los mismos médicos no supieron explicar. Hubo gente orando por la vida de mi hijo. Hubo gente orando por la vida de mi hijo. Hubo un matrimonio que fueron hasta la clínica número 6 a las 3 de la mañana, subieron al 6º piso de la clínica y oraron por él para que en el nombre de Jesús se fuera la leucemia. Y sabes una cosa, la leucemia se fue en el nombre de Jesús.
pero tenemos que creerlo. ¿O somos como Tomás? Cuando yo conocí al Señor fue así, por medio de un milagro que obviamente yo no entendía lo que Dios había hecho. Yo no lo entendía. Al día siguiente no lo entendí, al tercer día no lo entendí, al cuarto día no lo entendí. Pero cuando yo logré entender lo que Dios había hecho ese día, el milagro tan grande y tan poderoso por medio de gente que estuvo dispuesta a orar, porque no solamente fue un matrimonio orar por él, hubo gente abajo orando por él. Y después, con el paso de los días, yo me di cuenta que hubo gente haciendo una cadena de oración. A las 3, 4 de la mañana se levantaron de su cama, doblaron sus rodillas para clamar por la sanidad de mi hijo. Pero eso yo lo supe después. Por eso yo hoy quiero animarte. Hoy quiero animarte para que tú y yo entendamos de lo importante que es que nosotros sepamos la autoridad que tenemos. En el reloj de oración nos llegan las peticiones. Nos llegan las peticiones. Yo no sé si tú te levantes a esa hora, a las 2, 3 de la mañana, a orar por la petición. ¿Ven? Pero nosotros tenemos esa autoridad, no solamente de poner las manos en los enfermos, desde tu casa orando por el que está enfermo, orando por el que tiene esa necesidad. Amén. ¿Qué vamos a hacer al rato que Dios nos mande a la clínica 6? ¿Cuántos van a ir a la clínica 6 conmigo a orar por enfermos? Porque ya se acerca, hermano, el tiempo donde Dios nos va a levantar aquí y va a levantar un equipo de evangelismo y nos va a mandar a orar por los enfermos, no nomás a la clínica 6, nos puede mandar a la 25, al hospital metropolitano. Amén. Y vamos a ir a orar y vamos a ir sabiendo y creyendo desde que salgamos de aquí de que Dios va a hacer milagros en ese lugar, los veamos o no los veamos. Yo me venía a la clínica 6 contento por lo que Dios había hecho, aunque yo no lo había visto, pero yo sabía, y mi fe me decía que Dios había hecho algo grande y algo poderoso, aparte de lo que veíamos que Dios hacía. Amén. Y es algo que yo no puedo ocultar. Es algo que no se trata de que yo hable de mí. Yo no estoy hablando de que yo tengo poderes o de que Dios a mí me usa. No. Estoy tratando de que tengamos una motivación por medio de su palabra. No motivación como nos motiva el mundo, sino que por medio de su palabra nosotros entendamos que tenemos esa autoridad y que tenemos que usarla. Amén. Más si tú tienes el don de sanidad o el don de milagros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues bueno, hermanos, vamos a pasar a otro pasaje de la palabra de nuestro Dios. Y ahorita vamos a leer un pasaje que a mí en lo personal me gusta mucho. Y ahorita yo les decía que no importa cómo nosotros a veces nos vamos a sentir, no importa cómo a veces vamos a estar, que a veces nos vamos a sentir enfermos, pero a veces vamos a estar enfermos. Amén. Eso no debe de importarnos. Nosotros debemos de seguir creyendo y confiando en el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Y yo quiero hablar el día de hoy de dos personajes de la palabra de nuestro Dios que están en Lucas capítulo número 1, versículo 5 hasta el 16. Y quise meter este pasaje porque a veces una de las cosas que nosotros pensamos como hijos de Dios es que tal vez es que nosotros debemos de estar exentos de enfermedades. ¿Amén? Pero a veces la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por ahí con un propósito. Y hoy vamos a leer un personaje o dos personajes que están ahí en el libro de Lucas, hijos de Dios, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice de ellos. Amén. Y cómo aún, sin embargo, por medio de un proceso que ellos tuvieron que pasar, ellos aceptaban la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a leer del libro de Lucas capítulo 1 del versículo 5 hasta el versículo número 16.
Dice en el versículo número 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó una suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. Aquí vemos el matrimonio de Zacarías y de Elisabet. Amén. Dice que ellos andaban irreprensibles. Una de las cosas que me gusta mucho es que dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7 dice: pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces aquí vemos un matrimonio que caminaba con el Señor, muy parecida a la historia de Ana, matrimonio que caminaban con el Señor. Dice su palabra que andaban irreprensibles en todos sus caminos. Dicen que eran justos delante de Dios, mas sin embargo ellos tuvieron que estar un tiempo pidiendo a Dios, clamando a Dios, aceptando la voluntad de Dios, de que Dios no les había dado un hijo. Amén. Y ellos caminaban, y dice que ellos oraban, porque más adelante ahorita vamos a ver donde dice que ellos oraban, aunque ellos eran ya de edad avanzada. Amén. Dice en el versículo 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. Aquí vemos un matrimonio que estaba caminando bajo una prueba, bajo la voluntad de Dios de no darle un hijo, mas sin embargo ellos caminaban fieles a Dios, aceptando la voluntad de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer o tenemos que caminar es aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. A veces va a llegar la enfermedad a la vida de cada uno de nosotros. Va a haber momentos en los cuales vamos a estar enfermos. Amén. Pero nosotros tenemos que estar aceptando la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros estamos orando por alguien que está enfermo, tenemos que estar entendiendo que tal vez es la voluntad de Dios, y que nosotros vamos a estar orando o vamos a orar por esa persona para que Dios haga el milagro. Pero Dios, Él sabrá, o Jesús sabrá, si Él hace el milagro. Si es la voluntad de Dios que esa persona por la que tú estás orando, o esa persona por la que tú oras en ese momento, sea sanada, Dios la va a sanar y Dios la va a levantar. Pero si la voluntad de Dios no es en ese momento que esa persona sea sanada, Dios a lo mejor en ese momento no la va a levantar, pero a lo mejor con el tiempo, si tú sigues orando y creyendo a Dios, Dios la va a levantar. Una de las pasajes que me gusta mucho en el Antiguo Testamento es la historia del rey Ezequías. Es la historia del rey Ezequías. Dice la palabra de Dios que llega el profeta Isaías, hijo de Amós, y dice que llega y le dice a Ezequías: prepara tu casa,
porque morirás y no vivirás. Y dice que Ezequías voltea su rostro a la pared. Amén. Y empieza a platicar con Dios, o empieza a orar con Dios. Amén. Y en su oración no es que no aceptara la voluntad de Dios, él simple y sencillamente empieza a orar a Dios en una postura tal vez de humillación, porque dice que él voltea su rostro a la pared y le dice: Señor, te recuerdo que he andado en tus caminos, que he sido recto. Y empieza a platicar con Dios. Amén. Y en esa plática o en esa oración con Dios, dice la palabra de Dios que Dios le habla al profeta Isaías y lo regresa. En Isaías no dice, en Primera de Reyes creo que es Primera de Reyes. Me gusta mucho ese pasaje en Primera de Reyes, no lo tengo ahorita, porque dice que iba a la mitad del lugar donde estaban cuando Dios le habla para que se regrese a orar y a decirle a Ezequías que Dios ha escuchado su oración. Y dice Isaías, dice la palabra que Isaías le dice que Dios le extiende 15 años más de vida. Y ahí vemos una oración contestada en ese mismo momento. Nosotros vamos a estar envueltos en oraciones donde Dios va a contestar en el momento, hermano. Una oración para ti, una oración donde tú le dices: Señor, sáname. Y a lo mejor Dios te contesta en el momento y Dios te sana. O a lo mejor vas a estar orando por alguien y Dios lo va a sanar en ese momento. Amén. Pero también va a haber oraciones donde tú vas a estar orando por alguien y a lo mejor en ese momento no lo va a sanar, pero a lo mejor más adelante él es sanado en el nombre de Jesús. Y quiero dejar en tu corazón lo importante que es que nosotros seamos hombres y mujeres que creamos verdaderamente en la oración de sanidad. ¿Amén? Que creamos que Dios nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros para orar por los enfermos y que ellos sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero poner en tu corazón eso, esa palabra milagro, esa palabra sanidad, por medio de la oración, por medio de la oración de fe, que es la que sanará al enfermo, si es la voluntad de Dios que esa persona o él o yo sea sanado en el nombre de Jesús. ¿Se pueden poner de pie, hermanos? Vamos a hacer una oración.